Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Fórmulas contra el desempleo. Tras el histórico nivel de desocupación alcanzado en mayo, comienzan a surgir propuestas de todos los frentes para generar puestos de trabajo. Analizaremos la situación con la presidenta de ACOPI, Rosemary Quintero. Restaurantes en plan de alistamiento. Tras meses de cierre y una quiebra masiva, los restaurantes empiezan a ver la luz al final del túnel. A mediados de este mes inician los planes piloto para su reapertura. El vocero de este sector estará en Signo Pesos, aquí en minutos. Control a la publicidad engañosa. El superintendente de Industria y Comercio lanzó advertencias claras para que los almacenes eviten la publicidad engañosa de cara al día sin IVA del próximo viernes. Les contaremos qué está prohibido. Y comenzamos con el tema del que hoy sigue hablando todo el país, el histórico nivel de desempleo alcanzado en mayo, el cual, recordemos, fue de 21,4%, afectando a casi 4,7 millones de colombianos y dejando inactivos a cerca de 18 millones de personas más. ¿Qué hacer para generar nuevos puestos de trabajo en medio de esta crisis tan complicada? Para hablar del tema, de las posibles soluciones, saludo a la doctora Rosemary Quintero, presidente de ACOPI. Doctora Quintero, bienvenida nuevamente a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias, Víctor. Feliz noche. Doctora Quintero, soluciones a la vista. ¿Qué se puede hacer ya cuando ha habido como una reactivación paulatina en la economía? Y bueno, ya se han venido ejecutando varias ayudas directas desde el gobierno nacional. Sí, realmente nosotros estamos convencidos que precisamente esas ayudas de las que tú hablas, si para acceder a ellas no se colocaran tantas condiciones, muy probablemente no tendríamos tanto desempleo. Eso debemos revisarlo realmente. Y hay una serie de medidas que valdría la pena acelerar y profundizar algunas, como las compras públicas. Ya hoy hay una mayor vinculación de MIPYMES en compras públicas y hay que seguir insistiendo para incrementar y generar o activar la demanda, que es lo importante cuando hay una reactivación gradual del sector empresarial. Y es que le entendí, no sé si le entendí bien, pero ¿no han fluido mucho las ayudas del gobierno, los apoyos a las nóminas, a la prima? Mira, hay un desconocimiento por un lado y por otro lado no se cumplen ciertos parámetros por las condiciones que van cambiando y el empresario, el empleador le corresponde tomar decisiones. Entonces hay un tema de limitación de ingresos en empleo y cuando tú haces el comparativo del mes base, algunos no pueden optar por ese subsidio. Y por otro lado, el mismo sistema de subsidio excluyó a un porcentaje significativo de empresas que están registradas en cámaras de comercio y pagan el PILA, y ahí estamos hablando aproximadamente de 200.000 empleos. Entonces creo que esa es una medida y es la más fácil, la más corta, porque hay unos recursos. Mira el de la nómina, solamente en el mes de mayo se accedieron a 900.000 millones, cuando la disponibilidad de recursos por Hacienda son 2 billones por mes. Entonces estamos teniendo un instrumento, pero no generando el impacto esperado por las mismas condiciones que se colocan para acceder al mismo. Usted toca un tema muy clave y es ese subsidio a las nóminas que decía el gobierno nacional que lo que buscaba al final era proteger los puestos de trabajo. Y esa cifra es muy contundente. Nosotros la comentábamos también aquí en Signo Pesos, en Noticias Caracol. Quedó como 1 billón de pesos ahí en el aire. ¿El gobierno nacional qué les ha dicho? ¿Que eso se acumula y se podrían extender estas ayudas en el tiempo? Pues ya extendieron un mes más, incluso adicionaron 2 billones de pesos más, estamos hablando de 8 billones, pero si no se quitan tantas restricciones, todos los sectores hoy están afectados, la demanda no se ha activado apropiadamente y lo que se pretende es proteger empleo. Entonces, ¿para qué colocamos tantas restricciones? Eso es perder el tiempo y perder la oportunidad de generar el impacto que es la protección de empleo específicamente. Se ha venido hablando también de una reforma laboral. ¿Ustedes qué plantean en este sentido y creen que es el momento para hacerlo y esto ayudaría a generar, a reactivar y a proteger los empleos?
Realmente estamos conscientes que esa reforma, haciendo énfasis no a la flexibilidad, no vulnerar derechos, sino a hacer más liviana la carga, los costos no salariales y lo que significa tener un empleo formal. Si tú tomas solamente el salario mínimo, ¿cuánto cuesta pagar la seguridad social de una persona con trabajo mínimo, de salario mínimo? Cuesta prácticamente el 30% y eso es significativo, sin adicionarle la cantidad de otras responsabilidades que nos lleva fácilmente a un 53-56% adicional. Si eso no lo flexibilizamos y si adicional a ello no premiamos la productividad, eso es otro elemento que debemos meter en este discurso, una prima por productividad, pero que ello no signifique pagar tantas prestaciones, te aseguro que generaríamos mucho más empleo y formalizaríamos muchas más empresas. Se ha hablado también en algún momento de una disminución generalizada para siempre de algunos salarios, o bueno, en términos generales, de los salarios en el país. ¿Ustedes cómo ven esta iniciativa? Pues yo creo que hoy la medida que ha tomado mucho empresario para no terminar contratos precisamente es disminución de salarios. Pero yo creo que ese no es el camino, ya eso es una decisión de la estructura de cada empresa. Aquí hay que mirar es lo que la legislación tiene y lo que nos obliga o tenemos responsabilidad nosotros de cumplir, que nos complica. Tú puedes mirar el escenario, incluso otra vez volvamos al tema del subsidio y la base que ellos tomaron. De 1.600.000 empresas, solo 550.000 empresas tienen registro mercantil y pagan seguridad social. Eso hace también pensar que si no cambiamos el esquema de ser una empresa formal, pero que adicional a ello los subsidios que tienen hoy muchos ciudadanos, nosotros no le creamos una condición y unimos esas dos instancias, nosotros estamos perdiendo oportunidad de generar empleo y tener un tejido empresarial mucho más formal. Ahí estamos hablando un poco de los sobrecostos laborales, pero el gobierno ya reconoció que se viene una nueva reforma fiscal que traería consigo una reforma tributaria. Desde el ámbito de impuestos, ¿cómo se les podría ayudar a las empresas en una eventual reforma? Mira, una reforma que podemos decir fue bien considerada para el sector empresarial. En estos momentos nos estamos enfrentando a una necesidad de ingresos para superar ese déficit, para corresponder con todos los compromisos que ha hecho el país para poder subsidiar frente a la pandemia. Lo que nosotros estamos convencidos desde ACOPI es que no debemos incrementar mucho más los impuestos, solamente el IVA sigue siendo un impuesto demasiado alto. Nosotros lo que debemos crear son impuestos en su justa proporción, pero que todos podamos pagar mucho más impuestos al ciudadano, que entren muchas otras personas a la base de aportantes para poder nosotros superar rápidamente esta situación que va a ser bastante crítica post pandemia. Doctora Quintero, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Signo Pesos. A ustedes. Pues es delicada todavía la situación de muchas empresas, eso queda evidenciado con las cifras de desempleo. Hablemos de la compañía Tostado Café y Pan, porque anunció que se encuentra en un estado crítico y que solicitó a la Superintendencia de Sociedades inclusive ingresar al proceso de reorganización empresarial para poder pagar sus deudas. La crisis ha sido tan grande que varios arrendadores de los locales que usa Tostado se han quejado por falta de pago de los arriendos. Veamos. Durante la última semana, las quejas no han dejado de circular en redes sociales. Los arrendadores de los locales donde funcionan las tiendas de la empresa Tostado Café y Pan manifiestan que llevan 3 y 4 meses sin recibir el pago. Es el caso del señor Richard Herrera, quien firmó en agosto del año pasado un contrato por 5 años con Tostado. Asegura que aceptó hacer todo tipo de arreglos y adecuaciones porque el negocio a largo plazo era rentable, pero que menos de un año después le tocó pararse en la raya y pedirles el local, pues no aguantaba un mes más sin que le pagaran el arriendo. Yo en particular creo que es una empresa que es conchuda, que es una empresa que es abusiva con nosotros los dueños de las casas y dueños de los locales, porque ellos tienen empresas solventes, son un grupo económico solvente. Esto es una empresa fantasma, o sea, Tostado es una empresa fantasma.
La situación de Tostado es grave. El pasado 26 de junio la empresa radicó ante la Superintendencia de Sociedades su solicitud para acogerse al decreto ley 560, que corresponde a las medidas de salvamento para empresas en situación de insolvencia por la crisis. Buscamos a las directivas de Tostado, quienes explicaron a través de 2 comunicados que su prioridad en este momento es sostener la nómina de 3.200 empleados y que tienen sus esfuerzos concentrados allí. A través de alianzas con domicilios y la venta de una nueva canasta básica, están intentando solventar la difícil situación. Y aseguran que la empresa sigue siendo viable y que una vez tengan el proceso de reorganización listo, entrarán a negociar con los proveedores y acreedores. Por otra parte, la Superintendencia de Sociedades le informó a Noticias Caracol que hasta ahora no se ha producido la admisión de esta sociedad al proceso de reorganización por insolvencia. Decisión que eventualmente tomaría la superintendencia en las próximas horas. Y a mediados de este mes empezarán en Bogotá unos planes pilotos muy interesantes con el sector de los restaurantes que permitirán la reapertura gradual de este sector, uno de los más golpeados por el coronavirus. Doctor Guillermo Gómez, presidente de Acodres, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, muchas gracias por tener en cuenta a nuestro sector en esta situación tan crítica. No, muchas gracias a usted por participar aquí en Signo Pesos. ¿En qué consiste ese plan piloto? ¿Por qué no nos cuenta los detalles? Es un esfuerzo mancomunado con el distrito, en el cual intentamos visualizar algunas zonas de la ciudad donde podrían empezar a verificarse la implementación de protocolos de bioseguridad y la manera como se podría compensar el aforo que se pierde al interior de los restaurantes por el distanciamiento social que la norma exige. De ahí que se esté estudiando algunas partes donde la oferta gastronómica es robusta, como es la calle 85 entre Carreras 11 y Autopista Norte, la avenida 19 entre calle 100 y 127, la zona T y la zona G, con el fin de poder desplegar la logística suficiente que empiece a devolverle la confianza a nuestros clientes en estas condiciones de pandemia y la oportunidad de reapertura a algunos de nuestros establecimientos. Y las personas que quieran visitar y quieran ir a estos restaurantes en estas zonas que usted nos acaba de comentar, ¿qué deben hacer? ¿Tienen que programar citas o pueden entrar a cualquier restaurante libremente? ¿Cómo se manejará el aforo? Los protocolos que estableció el gobierno no fijaron un aforo determinado, sino que dependiendo la capacidad de cada negocio, van a poder atenderse determinado número de personas y en la medida en que ese aforo permita que valga la pena volver a abrir, está promoviéndose la utilización de herramientas alternativas para que las personas puedan reservar la mesa para poder asistir al restaurante. Para esto pues existen diferentes alternativas, hay plataformas gratuitas, hay negocios que ya tienen sus propias herramientas digitales que van a permitir esto, y pues lo que se está acordando en la mesa de reactivación distrital es si se acordonan unas grandes manzanas como se está ensayando en España y se hace un control al ingreso de esa gran manzana y se duplica el control ya a la llegada del cliente al restaurante. Es algo que está en evaluación y podremos definirlo en los próximos días. Bueno, entiendo entonces que todo se está escribiendo en este momento, pero ¿cómo sería? Ya me dice usted que no hay límite de aforo como en los centros comerciales y en los almacenes, pero ¿cómo sería la distancia entre mesa y mesa? ¿Cuántas personas por mesa? ¿Tienen detalles al respecto? Los protocolos establecen una distancia de 2 metros entre las mesas y está la recomendación de no confrontar comensales, es decir, si nos imaginamos una mesa estándar de 4 puestos, deberían estar sentadas máximo 2 personas que no queden frente a frente. Eso de entrada en un negocio que tenga mesas de 4 personas estándar restringe el protocolo al 50% y eso que verificando que existan 2 metros entre mesa y mesa.
Entonces, de ahí surge la idea de poder habilitar espacios públicos para tratar de compensar el aforo perdido, porque claramente, a pesar de darle implementación estricta a un protocolo, muchos negocios no van a poder volver a abrir porque no les resulta rentable una limitación tan marcada. De tal manera que esto será un proceso lento, muy organizado, en donde el gremio va a utilizar su trayectoria y conocimiento para ayudarle al distrito a verificar para quiénes es viable y que estén debidamente implementados los protocolos, y así cuando estemos listos podamos activar estos pilotos que comenzando funcionarían los fines de semana en un horario de 12 del día a 5 de la tarde. ¿Cómo será el tema del uso del tapabocas dentro de los restaurantes? Porque ese elemento de protección, mejor dicho, no se puede salir a ningún lugar público sin tener tapabocas, pero en un restaurante en algún momento habrá que quitárselo para comer. Sí, digamos que los protocolos previeron esa situación y lo que recomiendan es que el comensal no se lo quite y lo deje sobre la mesa, sino que pueda llevar una bolsita personal en la que ubique el pasabocas y si no la tiene, pues se le facilite, digamos con el propósito pues de proteger este utensilio y no exponerlo a una contaminación que afecte al cliente. Por último, nos gustaría que nos entregara las cifras más actualizadas sobre el sector. Ustedes han venido entregando balances de cuántos negocios han tenido que cerrar para siempre. Hemos escuchado unos importantes restaurantes en las últimas horas que han tenido que cerrar sus puertas, que han tenido que despedir a sus trabajadores. ¿Cuál es el balance más reciente? Nosotros no hemos cerrado la medición de junio, nos tomaremos unos días más para poder hacerlo, pero nuestras proyecciones con base en los 27.600 establecimientos medidos en mayo nos están acercando a los 36.000 establecimientos. Esto ya es el 40% del sector que desaparece y se traduce en 200.000 empleos directos que la parte formal de la industria generaba. Esto ya es un daño grande, enorme, y pues a partir de esta realidad ya el gremio tiene que reactivar su solicitud al gobierno nacional de poder hacer algo con respecto a los arriendos, porque si bien se procuró una negociación entre propietarios y arrendatarios, la realidad es que la mayoría de inmobiliarias se opusieron a estas negociaciones. Y entre el tintero estaban las medidas que debería adoptar o que está adoptando la Superintendencia de Industria y Comercio para evitar problemas y quejas en la próxima jornada del Día Sin IVA que se realizará este viernes. Aquí están las advertencias de este organismo para todos los establecimientos comerciales. Veamos. Expedimos una orden de obligatorio cumplimiento para que el comercio se encargue, primero, de corregir su publicidad para ese día con el fin de que el consumidor tenga total certeza de que el establecimiento está haciendo partícipe de esa jornada de exención. Segundo, que no se confunda el consumidor en la exención tributaria del IVA con una promoción o oferta. Tercero, que los términos y los productos que están beneficiados por ese incentivo del día sin IVA estén claramente identificados. Que no se utilicen términos engañosos como te regalamos el IVA o nosotros corremos con el IVA. Y además de eso, que se cumpla con los protocolos y medidas de bioseguridad, tema que además le asiste a los alcaldes locales. En ese sentido, esta orden es de obligatorio cumplimiento. Su incumplimiento acarrea una sanción de hasta 1.000 salarios mínimos, sin perjuicio de las investigaciones administrativas que adelantemos en esta segunda jornada del día sin IVA. Y llegó la hora de la movida empresarial con Juan Fernández. Juan, buenas noches. Adelante con su tema de hoy. Víctor, buenas noches. Como usted sabe, el tema de las aplicaciones digitales de domicilios han crecido y han aumentado su negocio durante esta pandemia. Por eso hoy le tengo un invitado bien especial, es Matías Lax, gerente general de Rappi para Colombia, para conversar sobre este y otros temas. ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. ¿Cómo están aplicando ustedes esos protocolos? ¿Cómo garantizarle a los usuarios que quienes llevan sus productos cumplen con protocolos y se cuidan? ¿Y cómo controlan también ustedes a los domiciliarios? Hoy día todos los rapitenderos, cuando se inscriben en la plataforma, hacen el check-in en la plataforma,
tienen que sacarse una selfie con tapabocas y registrar si tienen o no tienen tapabocas. En caso de no tener tapabocas, nosotros les sugerimos unas direcciones para que ellos puedan ir a recoger los tapabocas. Adicionalmente, lo que también implementamos son en cada una de las ciudades principales de Colombia unas patrullas. En el caso de Bogotá tenemos casi 50 personas que justamente van haciendo rondas por los lugares donde más demanda tenemos y hacen la distribución de tapabocas, guantes, alcohol en gel y cuidan también que no haya ningún problema de disciplina con los rapitenderos que están en la calle. Señor Lax, ¿cómo se ha incrementado la demanda de productos dentro de su plataforma durante la pandemia? Bueno, nosotros somos una plataforma multivertical, pero le podría decir que cuando combinamos todas las verticales hemos duplicado la cantidad de órdenes y el tamaño de la plataforma. Durante la pandemia se ha abierto una ventana importante con el día sin IVA y sobre la venta de electrodomésticos, sobre todo, que solamente pues, puede hacerse a través de plataformas digitales. Lo veremos el viernes y vamos a ver cómo sale ese experimento esta vez. Entiendo que con el último día realizado ustedes multiplicaron por 12 la venta en línea. Exactamente. El viernes del 19 de junio hemos tenido un incremento de por 12 veces más, una venta de día normal. En caso de Rappi pudimos funcionar normalmente todo el día, solo que las entregas las hemos hecho algunas ese mismo viernes y otras durante el transcurso de la siguiente semana por el gran volumen que hemos tenido ese día. Entonces, básicamente lo que hicimos a partir del día de ayer, del martes que pasó, habilitamos la opción de hacer una precompra. Entonces, todos los usuarios que ingresen a Rappi van a poder entrar un botón que se llama Sin IVA y ahí van a encontrar cientos de ofertas de productos que van a poder preordenar o pre-reservar. Entonces, al elegir el producto, nosotros lo que vamos a hacer es reservar ese producto para esa persona y el viernes a las 0 horas haremos la transacción correspondiente. El desempleo en el país llegó al 21%. ¿Cree que plataformas como Rappi, por ejemplo, pueden contribuir a disminuirlo? La gente está en la calle buscando qué hacer y si tiene números, pues sería interesante que los compartiera. Tanto en Colombia como en Latinoamérica hay mucho empleo informal que no están pudiendo hoy trabajar. La economía colaborativa claramente es una respuesta para eso. Para darle algunos números importantes, nosotros teníamos previo a la pandemia alrededor de 10.000 descargas mensuales de la aplicación para ser rapitendero y de lo que va corrido en esta pandemia estamos ya cerca de los 600.000 descargas de la aplicación de Soy Rappi. Y si vemos en términos de la cantidad de domiciliarios independientes que se inscriben a la plataforma, previo a la pandemia teníamos 25.000 personas que alguna vez se han activado en el mes en la plataforma y hoy estamos en 50.000 por mes. Es decir, hemos duplicado la cantidad de domiciliarios independientes conectados a Rappi. Gracias por seguir con nosotros en Signo Pesos y regresamos con la cifra económica del día. Es impresionante, 41 millones. Esa es la cifra que queremos destacar hoy porque corresponde al número de desempleados que dejaría la crisis generada por la pandemia en América Latina. Los cálculos son de la OIT, que advirtió que antes de la pandemia los desempleados en la región sumaban 26 millones. La OIT estima que la tasa de desocupación o desempleo, que antes de la pandemia promediaba el 8,1% en América Latina, ahora podría subir hasta 5 puntos, es decir, a un 13% en promedio. A nivel mundial, la OIT estima una pérdida de 400 millones de empleos por la pandemia. Es un fenómeno que no solo estamos viendo en Colombia, es un fenómeno mundial. Y precisamente hablando de desempleo, hay diversas claves a la hora de buscar trabajo que ayudan a mejorar ese proceso para ubicarse laboralmente de nuevo. Un experto en temas de mejoramiento del talento humano nos entrega varios consejos. Veamos. Lo primero que debes tener muy claro tu objetivo. Ese objetivo que esperas, qué es lo que quieres lograr, cuál es ese empleo de tus sueños y qué esperas que LinkedIn te entregue. Posterior a eso,
debes tener muy claro quién es tu cliente ideal. Y aquí hay algo que es muy diferente a lo que funciona o a lo que pensamos siempre. Nuestro cliente ideal será nuestro futuro jefe. Seguido de eso, creamos nuestra promesa de valor y empezamos a mirar si dentro de LinkedIn tenemos nuestro perfil adecuado de acuerdo a lo que acabamos de pensar. Seguido de esto, debemos entender que LinkedIn es un potente buscador y debemos entender con quién estamos compitiendo. Es muy importante que tú sepas con quién estás compitiendo. Y aquí utilizas el buscador, haces búsquedas como si tú estuvieras buscando el cargo de tus sueños. Después vas a crear un perfil muy bien estructurado con todas las secciones completas para que se haga mucho más visible, y ten mucho cuidado con la fotografía, el banner y el titular, que son las partes de arriba. Recuerda, utiliza palabras claves durante todo el perfil. Posteriormente, sal a buscar a tu cliente ideal, haz una lista de las empresas en las que quieres trabajar y busca a tu cliente ideal, que sería tu futuro jefe. Después, crea contenido, interactúa dentro de la red y finalmente utiliza la mensajería. Y estos son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Veamos qué sucedió con el dólar. La tasa representativa del mercado que regirá mañana en el país es de 3.723 pesos con 67 centavos, porque el dólar hoy cayó 32 pesos con 61 centavos. El petróleo de referencia Brent, que es la referencia para Colombia, subió 1,58%. Se ubicó en $41 con 92 centavos por barril. Segunda jornada consecutiva con café por encima del millón de pesos, precios más altos en un poco más de un mes. Subió nuevamente y quedó en promedio para mañana a 1.020.000 pesos por carga. El índice de la bolsa, el Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia, cayó 0,17% y fueron protagonistas por lado y lado las acciones del Grupo Argos. Sus títulos preferenciales fueron los que más subieron, con una ganancia de 3,92%, y las acciones ordinarias del Grupo Argos fueron las que más cayeron, con una disminución de 1,52%. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. El DANE midió en mayo las principales dificultades de la población inactiva durante esta época de pandemia, y estas fueron en su orden las más comunes: suspensión de clases presenciales, sufrir soledad, estrés y preocupación, problemas para conseguir alimentos o artículos de limpieza, también la imposibilidad de pagar sus facturas y deudas. De otro lado, haber perdido el empleo o parte de sus ingresos, y también no poder salir a buscar un empleo. Esto también se conoció dentro de los datos del mercado laboral de mayo. Así terminamos por hoy, pero mañana los esperamos con una nueva emisión y con toda la información económica que usted siempre necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.